Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias. Eres tan bueno con nosotros. Nos has bendecido, nos has ayudado. Y ahora te rogamos que nos des tu palabra, que nos guíes a toda la verdad con tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Todo está delante de ti y nuestros corazones también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar con el libro de Romanos, capítulo 1. Y hermanitos amados, el título de esta transmisión es El justo por la fe vivirá. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe, por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, hermanitos. Esta epístola de Romanos tiene un alto contenido de doctrina y claro que habla acerca del evangelio del Señor Jesús. Y hermanitos, se va a tocar temas muy importantes como la salvación por gracia, la fe, y esto es muy doctrinal, hermanos amados. También, hermanitos, cabe destacar que este libro fue escrito, claro, por supuesto, no estando en Roma. Por eso se escribía a los hermanos de Roma, porque él no estaba allí. Entonces, hermanitos, también podemos entender que ya que terminamos de ver el libro de Hechos y cómo su camino, ya en el último tramo de su ministerio, era hacia Roma, pero para ser preso, ser juzgado, comparecer ante el César, y hermanitos, como ya hemos visto, para dar testimonio ante reyes y gobernantes. Esta carta, pues claro, no está todavía, hermanitos, preso Pablo, y no está tampoco para dar testimonio aún a esos reyes y gobernantes. O sea, antes, hermanitos, de que fuera apresado, detenido Pablo, fue escrita esta carta. O sea, no fue escrita estando él preso en Roma, sino antes. Y hermanitos amados, también se piensa que al mismo tiempo se escribió Gálatas, en ese tiempo de que se escribió a los romanos. Bueno, entonces, hermanitos, ya que Pablo tenía un tramo de su vida, la última parte de su vida, rumbo a Roma, pues esto fue antes de eso, antes de su arresto, hermanitos, ya que de ahí jamás volvió a ser libre. Y vamos a ver los siguientes aspectos. Dice el verso 8, fíjese muy bien. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanitos, como ya es una carta a la iglesia, los cristianos de Roma, ya habla con saludo, con dedicatoria, de una forma personal, y no como el libro de los Hechos, hermanitos. El libro de los Hechos, aunque fue dedicado a Teófilo, y entendemos que por el médico Lucas, que escribió el evangelio de Lucas y también de Hechos, y la dedicatoria era para Teófilo, que quiere decir amigo de Dios, y tiene una aplicación espiritual. Todos nosotros, hermanitos, fue dedicada para nosotros también, tanto, hermanitos, Lucas y tanto Hechos.
El mismo autor, el médico Lucas. Ahora, el libro de los Hechos no era una carta. Por eso no tiene, hermanitos, los elementos que vemos aquí en Romanos. Romanos era una carta, una epístola. Entonces, hermanitos, ya se dirige personalmente a los hermanos de allá. Dice entonces, Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Le habla a los hermanos en Roma. 9. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí se refiere, hermanitos, que claro que él tenía la intención de ir a ver a los hermanos de Roma. Bueno, ahora el 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. Así que, mis hermanitos, aquí está la intención de Pablo de haber ido a ver a los hermanos en Roma. Y claro, hermanitos, su ministerio duró décadas, hermanos amados, aunque no muchas, pero sí duró años. Y, hermanitos, por fin, cuando ya el Señor le puso, después del primero, segundo, tercer viaje misionero, le puso el ir a Jerusalén, hasta ahí llegó su libertad, hermanitos. Así que por varios años estuvo sirviendo al Señor, predicando en sinagogas, abriendo iglesias, fundando iglesias. Y, hermanos amados, ahora se está dirigiendo a estos hermanos en Roma. Y sí, su propósito era ir a Roma, pero para ver a los hermanos. Ya después, hermanitos, el testimonio que le daba el Espíritu Santo de subir a Jerusalén y de ahí ser apresado, era para ir a Roma, pero ya no tanto por los hermanos, que él quería verlos, sino, hermanitos, por la voluntad de Dios, el propósito de Dios, de que compareciera y fuera de testimonio, como dijo el Señor Jesús, ante gobernantes y reyes. Bueno, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pablo, en su amor, en su corazón, quería ir a ver a estos amados hermanos romanos. Pero no, hermanitos, sucedió, sino que hasta que el Señor hizo que lo arrestaran en Jerusalén, y fue pero a manera de preso. Muy bien, hermanitos, de esos hermanos se encontraba él allá, ya estando preso. Muy bien, ahora continuamos. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa era su intención de Pablo, hermanitos, ir a ver a los hermanos en Roma. Pero al no poder hacerlo, solamente les pudo escribir esta carta a los romanos. Ahora continuamos, verso 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Hermanitos, este texto nosotros también lo hemos abrazado, que no nos avergonzamos del evangelio. Predicamos, hermanitos, hablamos del evangelio, y el evangelio son las buenas noticias de salvación, de que Cristo Jesús vino por nosotros a pagar nuestros pecados. Así que, mis hermanos amados, gracias al Señor por el fundamento de los apóstoles, que son estas cartas, estas epístolas. Ahora, una parte muy importante, crucial en todo el tema de Romanos, de todo el libro, el verso 17.
Pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí, hermanitos, da el punto central en cuanto al Evangelio. Se requiere fe, hermanos amados. Ahora dice, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Así es, hermanos amados. El justo por la fe vivirá. Hermanos amados, tengo que hacer aquí un paréntesis para aclararle acerca de la fe, ya que usted conoce la definición de la fe en Hebreos capítulo 12, verso 1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición espiritual de fe, hermanos amados. Ahora, aquí le hago el paréntesis para aclararle que como somos nuevas criaturas en Cristo, y dijo el Señor Jesús, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Hay cosas, hermanitos, que solamente un convertido, o sea, una nueva criatura, alguien que nació del Espíritu, solamente alguien así puede hacer o tener. Ya hablamos de las cosas espirituales, hermanos amados, como por ejemplo, nosotros, hermanitos, tenemos varios mandamientos de la Escritura. Tenemos, hermanitos, instrucciones que al paso del tiempo, cuando uno analiza, resulta, mis hermanitos, que se le hace muy difícil de llevar a cabo. Y dicen, qué difícil es la vida cristiana. Cuando ven cosas que pide Dios, que pide el Señor Jesús, y dicen, no puedo, no lo lograría. Esto para mí es imposible. Bueno. Pero comenzamos, hermanitos, viendo acerca de la nueva criatura. O sea, fuimos creados, dice en otra parte, para buenas obras. Y nacimos del Espíritu. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Ahora, concerniente a esto, solo una nueva criatura, solamente alguien nacido del Espíritu, puede, hermanitos, hacer cosas espirituales. Y esto es lo que le menciono en dicho paréntesis. Por ejemplo, la fe que vemos aquí, mas el justo por la fe vivirá. La fe, hermanitos, es espiritual. No decimos, la fe está en nuestro corazón, o la fe está en nuestro cuerpo. No, hermanitos, no puedo decir, tengo fe en mi corazón. No, mi corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. No tenemos fe contenida en nuestra sangre, en nuestro corazón que bombea la sangre, en nuestros miembros corporales tampoco. No, la fe es espiritual, está contenida en nuestro espíritu. Hay más elementos, hermanitos, espirituales como el amor, que dice Romanos capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, hermanos amados, esa clase de amor espiritual es la que puede amar enemigos, la que puede poner la mejilla. Es así, hermanitos, que se ama a un enemigo, a un perseguidor, a un angustiador, perdonarlo 70 veces 7. ¿Por qué? Porque esa clase de amor es de Dios, no es de nosotros. El amor de uno no lo lograría. Ahora también hay paz de Dios y paz del mundo. La paz de Dios es espiritual, sobrepasa todo entendimiento. Y dijo el Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. O sea, hay una paz del mundo relativa, hay una paz espiritual de Dios. Hay, hermanitos, amor espiritual, fe espiritual, paz espiritual, gozo espiritual. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nadie se goza cuando es atribulado, dice Mateo capítulo 5. Menciona que nos gocemos cuando somos perseguidos. ¿Quién se goza cuando alguien lo abofetea, hermanitos, o lo quiere matar por causa de Cristo? Para el hombre es imposible, pero el gozo espiritual sí logra, hermanitos, esto en nuestras vidas. Bueno, hermanos amados, hay entonces sabiduría espiritual, amor espiritual,
paz espiritual, gozo espiritual y la fe que estamos viendo. Esta definición de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe, comenzando, hermanitos, o sea, se inicia sabiendo que es espiritual, no es del hombre. Ahora, que si hombres están confiados, un inconverso que no ha nacido de nuevo, tiene cierta confianza, confía en su papá, su mamá, en el hombre, en el prójimo, hasta ahí podríamos decir que es una confianza natural, pero no se llama fe. La fe está contenida en nuestro espíritu. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? Con la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? Por el oír la palabra de Dios. Nada más oír, hermanitos, y creer, claro. Entonces eso hace crecer, aumenta nuestra fe. Cuando dice aquí entonces, ya cierro el paréntesis, mas el justo por la fe vivirá, queda determinado, hermanitos, de que se refiere a una fe espiritual, contenida en nuestro espíritu, no en nuestra carne. ¿Por qué? Porque si fuera de nuestra carne, o sea, de nuestro corazón engañoso y perverso, un día creemos, otro día no creemos. Un día confiamos, otro día desconfiamos. Un día estamos seguros, el otro día tememos. Y el corazón nos lleva como las ondas del mar por toda dirección. Y la fe no. La fe nos establece en Cristo Jesús. Una fe, hermanitos, que no se puede mover, que no se puede quebrar, no se puede quebrantar, porque es espiritual. Ahora, dicho esto, hermanitos, ya que dice, mas el justo por la fe vivirá, le pongo este ejemplo, hermanitos, en cuanto a la diferencia de lo que es el corazón nuestro, donde se contienen sensaciones y sentimientos, nuestro corazón y la fe. Note el contraste y compruebe que la fe es espiritual. Muy bien. El caso de Pedro, hermanitos. ¿Se acuerda que negó 3 veces al Señor? Bueno, había una revolución dentro de él. No era iniquidad, hermanitos, no. Pero sí había humanidad y a la vez fe. O sea, ¿cómo es posible? Se puede tener ambos al mismo tiempo. Humanidad y lo que conlleva la humanidad. Por ejemplo, hermanitos, ya que Pedro negó 3 veces al Señor, dice la Escritura que el Señor lo vio y estaba cerca, por así decir, a la vista. Cuando Pedro ya negó al Señor y cantó el gallo, entonces, hermanitos, el Señor Jesús lo estaba viendo. Pedro lo vio y también dice la Escritura que salió llorando amargamente. Su corazón fue quebrado. Fue quebrado, quebrantado por haber negado al Señor. Ahora, la profecía del Señor Jesús a corto plazo que le había dicho, le dijo en el libro de Lucas: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. O sea, hermanitos, el zarandeo del enemigo iba a equivaler en la tentación para negar al Señor. Y hermanitos, claro que tenía que ver con lo humano. El miedo era uno de los factores. No quería morir a la mera hora, aunque había dicho que iba a morir y dar su vida por causa del Señor Jesús. Y hermanos amados, estaba quebrado, tirado, destruido, por así decirlo. Pedro, en su alma, su corazón, había negado al Señor. Y claro, era pecado, claro que sí, mis hermanitos. Pero, ¿cómo es posible que el Señor Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte? Ahí está el contraste, mis hermanitos. Esto es verdad, es real, porque nacimos de la carne, y estamos vivos en la carne, y nacimos también del Espíritu. Somos nuevas criaturas. Hermanos amados, puede estar el corazón quebrado por dentro. El corazón de usted, mi corazón, pueden estar quebrados.
pero al mismo tiempo podemos tener fe. ¿Puede usted asimilar y aceptar esto? Puedo estar quebrado, mi alma, lastimada, herida, congojada, afligida, mi alma, mi corazón roto, herido. Pero al mismo tiempo, dijo el Señor, he rogado por ti para que tu fe no falte. Puedo tener fe al mismo tiempo. ¿Un corazón quebrado puede tener fe? Sí, porque la fe no proviene del corazón, proviene de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que tiene fe por dentro, porque ahora somos nuevas criaturas, nacimos del espíritu. Entonces, si usted, hermanitos, dice que por qué ha sufrido, ya no ha venido al templo, que le ha pasado tantas cosas, que por eso no busca a Dios, yo le puedo decir y refutar con amor y cortesía. ¿Qué tiene que ver? Ok, está quebrado, está herido, está lastimado, está roto, rota. ¿Qué tiene que ver? La fe no proviene del corazón herido. La fe proviene de Dios y de la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, no por los sentimientos vivirá, no porque le vaya bien vivirá, no por las bendiciones vivirá, no porque tenga tranquilidad o estabilidad vivirá. No, hermanitos, aún estemos en las tormentas. ¿Se acuerda usted de Pablo y Silas? Estaban atados, encadenados, puestos en el lodo, en el calabozo frío, oscuro, de más al fondo, y aún así cantaban himnos y alabanzas al Señor. Y el gozo del Señor en ese momento era su fortaleza. Y hubo un terremoto, se acordará usted. Bueno, hermanitos, así como Pedro estaba deshecho, decepcionado de sí mismo y herido de su alma, frustrado. ¿Por qué? Porque habían negado al Señor, siendo que se consideraba que era uno de los que más amaban al Señor, y hasta el Señor lo consideraba, pues hermanitos, alguien pues valiente, aguerrido, impulsivo, pero falló. Así que mis hermanitos, ¿ha fallado usted? ¿Ha pecado? ¿Ha caído? ¿Se ha debilitado? ¿Le ha ido mal? ¿Ha tenido angustia, aflicción? Pero eso no debe de mover su fe, hermanitos. La fe está puesta en el Señor Jesucristo, no en usted. Jamás hemos predicado, confía en sí mismo, confía en la iglesia, confía en el pastor. Jamás, hermanitos, jamás. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jamás le hemos dicho, confíe en los hermanos, confíe en su líder, confíe en el pastor, en el evangelista, en el profeta, en el maestro. Jamás, hermanitos. La fe no está fundada en los hombres, ni en la institución amada y bendita llamada iglesia. No, hermanitos. Mi fe no está en la iglesia. Mi fe no está puesta en los hermanitos, ni aún en los más fieles y firmes. Mi fe no está puesta en algún predicador de esos ungidos. No, hermanitos, mi fe solamente está puesta en el Señor Jesús. Ahora, ni siquiera está puesta en mí mismo, que yo puedo, que yo soy, que yo sé, que yo tengo. Jamás, hermanitos. Nuevamente le digo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, no te fíes en tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal. Yo no confío en mí mismo, hermanitos, no. El que confía en sí mismo se hace arrogante, altivo, altanero, se hace soberbio, mira a los demás hacia abajo, los ve como poca cosa, se cree más que los demás porque confía en sí mismo. Eso es orgullo, vanidad, soberbia. Es el mismo pecado del enemigo, hermanos amados. Por eso fue quitado del cielo. Nosotros, hermanitos, no confiamos en el mundo, no confiamos en el presidente, no confiamos en los políticos, no confiamos en las instituciones gubernamentales, no confiamos en las personas buenas. No, hermanitos, no cometemos ese error. Nuestra fe está puesta en la roca fuerte,
se llama Jesús. Él es el perfecto Cordero Santo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que, si usted me dice, pastor, estoy quebrado, me duele mi alma, estoy triste, estoy desalentado, por eso ya no tengo fe. Oh, error. La fe no viene del corazón. Dijo el Señor Jesús a Pedro, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Ok, estás quebrado, estás deshecho porque negaste 3 veces gravemente, terriblemente, pero que no falte tu fe. Oh, pero es que estoy decepcionado de mí mismo. Pues claro que sí, porque tú eres un hombre nada más, eres polvo nada más. Pero todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. El que confía en Él jamás será defraudado. Su rostro no será avergonzado. Confía en el Señor. Hermanitos, tenga fe. El justo por la fe, si podemos parafrasear, por la fe espiritual, vivirá. Usted es nueva criatura, nacido del Espíritu. Entonces puede tener fe. Y hermanitos, esa fe crece oyendo la palabra de Dios. Así que mis hermanos amados, no se justifica diciendo, oh, por eso estoy desanimado, ya no creo. ¿Cómo que ya no cree? La fe, ¿qué tiene que ver con el alma o el corazón? No tiene nada que ver. Que sí, esto, el otro, aquello, medio mundo cayó delante de usted y al lado de usted. Pero Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si usted está decepcionado de sí mismo, ¿quién le manda a confiar en sí mismo? No sea sabio en su propia opinión y no se fíe de su propia prudencia. No, pero es que yo pensé que había cambiado, que había mejorado, que ya era otro, que estaba transformado. Usted es hombre. Hasta el día que el Señor lo redima de su cuerpo, o sea, nos transforme en incorruptibles, cuando suene la trompeta, todo eso cambiará. Pero ahora seguimos siendo hombres, pero redimidos por la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo, justificados por la fe, y cada día alimentamos nuestra fe. Así que hermanitos, levántese en el nombre de Cristo Jesús en fe. Sea hombre espiritual, mujer espiritual, hombre de fe. Porque si usted se la pasa justificándose, hermanitos, excusándose de que, oh, es que me pasó esto, me pasó aquello, ya me desanimé. Entonces usted es un almático, se deja llevar por el alma, por el corazón. Y eso espiritualmente equivale a ser carnal. Y hermanitos, el que vive según la carne no puede agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Así que, coma palabra, crezca en la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, oyendo. La fe no viene sintiendo, que sentí bonito y ahora tengo más fe. No. Que la fe, hermanitos, algunos piensan, oh, si veo, creo. Ver para creer. Imposible. La fe no viene por vista, estamos por fe y no por vista. Oh, que me ha ido bien, ya tengo fe, vuelvo a recobrar la fe. Mentira. Las buenas circunstancias no causan fe. Causa fe la palabra de Dios. Y hermanitos, oiga la palabra con fe y levántese. Que usted ya se decepcionó de sí mismo y se considera de lo peor, un vil pecador, una vil pecadora. Perfecto. Usted lo puede ser, pero también puede ser un redimido por la sangre del Cordero si se arrepiente de todo pecado. Perfecto. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y nosotros estamos en proceso. Y hoy en día necesitamos la sangre de Cristo todavía, claro que sí. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, si ha pecado, venga a Cristo, arrepiéntese, confiese su maldad. El Señor es amplio en perdonar. Santo de los santos es el Señor. Y nosotros estamos en ese hermoso proceso, pero vivimos por fe.
mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, alabamos, exaltamos tu nombre. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es maravilloso, Señor. Señor Dios, en esta hora ponemos a nuestros hermanitos en tus manos. Que del desalentado, que del decaído, angustiado, afligido, afligida, que pongan la vista en ti. Tú nunca fallas. Que pongan la fe en el autor consumador de la fe, la mirada en el autor consumador de la fe, Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor, a vivir por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, mi Dios. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Les recordamos, si hay culto de espera hoy y mañana, campaña, marcha a las 2, campaña a las 4. Hermanitos amados, y siguen recibiendo informes aquí en la iglesia local. El Señor con todos ustedes. Amén.